Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe que contiene el texto final de la reforma al Código de la Democracia. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompaña a esta hora Alfredo Serrano, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María del Carmen. Un saludo cordial para usted, para Fausto y para todos quienes nos están viendo y escuchando en este momento. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio. Asambleísta, el Código de la Democracia contiene algunos vacíos. Esto es algo que ya se ha dicho desde hace mucho tiempo y además queda en evidencia en cada proceso electoral. Que se den las reformas necesarias es algo en lo que parecen estar de acuerdo todos los legisladores. Sin embargo, el cambio de método en la asignación de escaños ha generado polémica y justamente su partido, el Partido Social Cristiano, tiene una postura opuesta a que se vuelva al método de Hunt. ¿Se sienten ustedes que serían perjudicados con esto? Mire, María del Carmen, usted comenzó diciendo una verdad. El tema de las reformas al Código de la Democracia meritaría mucho más debate de lo que sucedió la semana pasada, que fueron 50, 40 minutos de debate y luego se mandó a la comisión para que la comisión el día de mañana presente un texto que ya lo entregó, donde solamente vamos a votar, ya mañana ya no se puede debatir. Es decir, está bien que 151 legisladores hayan debatido ese código por apenas 40, 50 minutos. Sí, comenzamos desde ahí el problema. Lo más lógico era comenzar ese trámite con mucha mayor profundidad por parte de la propia comisión. ¿Por qué nos oponemos nosotros al método Hunt? Por la misma razón que lo hicimos en el año 2004. Yo le quiero recordar al país que en el año 2003 el Partido Social Cristiano, entre esos yo, presentamos una demanda de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional en contra del método de Hunt. Nos dio la razón el Tribunal Constitucional y lo tiró abajo ese método y obligó al Congreso de la época a que saque otro método. Lamentablemente esto duró solamente hasta el año 2009, cuando vino el correísmo con la fuerza que tenían y obviamente volvieron a implementar el método de Hunt. Ese método de Hunt estuvo implementado hasta el 2020, donde todas las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional, excepto el correísmo, volvieron a cambiar en el 2020 el método de Hunt por el método de Wester. ¿Por qué se lo cambió? El propio Tribunal Constitucional decía que era un método, obviamente, que no logra la distribución democrática de los votos. Es así como, por ejemplo, en el año 2013, la Revolución Ciudadana, en ese tiempo llamada Alianza País, con el 52% de los votos se llevaba el 76% de los escaños en la Asamblea. Fíjese usted, con el 52% de los votos se llevaba el 76% de escaños en la Asamblea. Por eso dijo el Tribunal Constitucional que esto le daba una sobrerepresentación a las fuerzas políticas que tenían un número mayor de votos y obviamente una mínima representación a las minorías. Eso motivó obviamente a que se ha cambiado ese método y ahora tenemos el método de Wester que le permite una representación equitativa a las fuerzas políticas. Lamentablemente el gobierno nacional, creyendo ingenuamente que esa votación que sacaron en la primera vuelta electoral les pertenece a ellos y que van a mantener esa votación perennemente, hoy han pactado con el correísmo en la Comisión de Justicia y lo van a hacer en el pleno mañana para cambiar el método actual de Wester por el método de Hunt. Y obviamente por estas razones nosotros nos oponemos a que se implante nuevamente el método de Hunt en el país. Asambleísta, tal vez el Partido Social Cristiano estaría a favor si tuviera el respaldo ciudadano que ya tuvo hace muchos años, cuando era un partido con una gran votación en todas las elecciones y de hecho tenían pues una abultada representación en el legislativo.
pero no con el método de Hunt. Me refiero a que su postura no sería diferente si ustedes pues tuvieran garantizada una mayor votación, porque ahora justamente ese es el caso del partido oficialista y de Revolución Ciudadana, porque les conviene. Vea, en el 2003 éramos nosotros, obviamente, quienes teníamos el gran número de asambleístas, sin embargo, fuimos los que pusimos la demanda de inconstitucionalidad. Y a pesar de todo, ustedes... no se ajustaba. Era justamente porque no se ajustaba a la distribución democrática que debe existir, insisto. Básicamente porque afectaría a la democracia y no habría una representación real y justa de los ciudadanos. Vea, hoy son las minorías las que le dan al gobierno la mayoría para alcanzar los 77 votos que tiene. Fíjese usted, con el método de Hunt, si hubiera estado vigente, esto es importante que lo sepa el pueblo, si el método de Hunt hubiera estado vigente ya en el 2021, el candidato asambleísta Daniel Novoa Sim por la provincia de Santa Elena, no hubiera llegado a ser asambleísta con el método de Hunt. Fue gracias al método de Wester que le permitió llegar a ser asambleísta. Y llegó en tercer lugar por la provincia de Santa Elena. Y gracias a eso se convirtió luego en presidente de la República. De esos casos yo le puedo mencionar al menos 20 que están actualmente en la Asamblea, que llegaron tanto en el 2021 cuanto en el 2023. No estoy hablando del 2025, porque el 2025 tiene mucho que ver con la polarización y con los arrastres que tuvieron esas dos fuerzas políticas, ¿no es cierto? En este caso ADN y RC. De manera de que fue el método de Wester el que permitió la representación de minorías. Hoy que se va a implementar el método de Hunt nuevamente, la actual asamblea, si le aplicáramos el método de Wester, de Hunt a la actual asamblea, esta tuviera no más de 4 legisladores o 3 legisladores realmente que representen a las minorías. El resto hubiera sido distribuido entre dos fuerzas políticas. Pero resulta ser que el uno sacó el 45% de los votos y el otro sacó el 43% de los votos. ¿Cómo es que si te sacas el 43% de los votos, tú quieres tener el 70% de representación? Eso es lo que hace el método de Hunt. Este es un tema de carácter matemático, nada más, aritmético. Que obviamente se lo aplica a la política, pero claro, quiere un método aritmético que me permita que yo teniendo pocos votos saque mayor representación. Pero ahora diríamos que esto ya estaría definido, porque mañana vamos a ver esta unión entre ambos grupos políticos y es crónica de una muerte anunciada. Sí, esto ya está definido. En la comisión ya lo hicieron. Estuvieron 9 presentes porque el de Pachacuti estuvo ausente y los 9 votaron unánimemente. De manera de que ese tema ya estamos claros que mañana solamente es la votación y se consumará como un hecho real en esta mayoría que han hecho por ahora el correísmo con la revolución, el correísmo con el gobierno. Y aquí obviamente los que no entienden el problema no son los correístas, ellos sí saben lo que están haciendo. Aquí son los ingenuos el gobierno que siguen, que creen de que la mayoría que tienen o los votos que tuvieron esta vez, fruto de esta polarización entre correísmo y anticorreísmo, la van a poder repetir en 4 años. Es decir, que ellos mismos podrían, para ponerlo como una posibilidad, estar afectados en futuras elecciones. Vea, a lo largo de la vida, quienes llevamos algunos años en esto, hemos visto cómo en el camino se han ido cambiando los métodos de asignación de escaños que luego les ha perjudicado a ellos mismos, cómo se han ido cambiando las leyes que luego les ha perjudicado a ellos mismos. Ejemplo, cuando Correa puso que la aceptación de la candidatura sea de carácter personalísima para evitar que Abdalá Bucaram venga de candidato, luego le perjudicó a Correa que no pudo ser candidato a la vicepresidencia de la República. De acuerdo. Así son lamentablemente cuando piensan en la coyuntura y no piensan a largo plazo. Bueno, en todo caso, esto ya es un tema decidido. Revisemos ahora otras de las reformas. ¿Qué podemos destacar, asambleísta? ¿Qué se podría considerar como un cambio radical, significativo, importante en el Código de la Democracia, como para poder analizarlo en este espacio? Bueno, yo veo que hayan puesto una norma que viola la Constitución Política de la República en el sentido de decir que las personas que se cambian de candidatura, es decir, que aquellos que de cargo que van a una dignidad diferente
ya no tienen que pedir, ya no tienen que renunciar conforme dice la actual norma, sino que tienen que sin pedir licencia. Pero se olvidaron de un pequeño detalle los señores que hicieron tan al apuro esta reforma en la Comisión de Justicia. Eso está contemplado en el artículo 114 de la Constitución. Es decir, la única forma de cambiar esa norma sería reformando el artículo 114 de la Constitución. De manera que el resto son temas que no tienen mayor trascendencia. Importancia. Y hay una parte importante si es para un poco transparentar aún más los aportes de campaña. Por ejemplo, ese es un tema nuevo que hay. Lo segundo, que las organizaciones políticas más antes tenían 2 oportunidades, en 2 ocasiones no tenían que cumplir el requisito para que sean luego borradas del registro electoral. Si usted en 2 ocasiones consecutivas no sacaba el 4% de los votos, desaparecía. Hoy lo han cambiado a que ya no sea el 4, sino el 5% de los votos y que sea en una sola ocasión. Obviamente, según escuché a la presidenta de la comisión, lo dijo en el debate, que esto era para eliminar los partidos de alquiler, los partidos... Uno de los grandes problemas que hemos tenido, así es, en este país. Pero se olvidó de un pequeño detalle. El actual presidente de la República utilizó al PIB, Listas 4 y Alianza País, que en ese tiempo ya había cambiado de nombre, Listas 35, para ser candidato la primera vez. Es decir, cuando yo los alquilo está bien. Ahora que ya no necesito alquilarlos, entonces hay que eliminarlos. Yo estoy de acuerdo que hay que utilizar estas normas. ¿No le parece una buena opción? Es algo que también se lo ha discutido en muchas ocasiones, asambleísta. Que estén en un partido y realmente ni bien llegan al cargo que van y enseguida rompen relaciones con el partido que los auspició en su momento. Ese tema no está. Yo le quiero recordar a usted que en el periodo pasado se aprobó el transfugismo político y fue a donde el presidente Noboa, y el presidente Noboa lo vetó totalmente. Esa norma no está en la actual ley, pues eso sí no les interesa. Eso no se lo está discutiendo, claro. No les interesa. Es decir, que ojalá lo hubieran puesto nuevamente esa norma, que eso sí son cambios significativos para el país. Totalmente. Que evitar el transfugismo político. Otro punto que tampoco está es el de las redes sociales, algo que también se ha discutido, de alguna manera reglamentar el uso de las redes sociales, que pues ya hemos visto que no se respetan tiempos, ni mucho menos, ¿no? Sí, tampoco consta ese tema. Yo creo que se le hubiera dado una mayor facultad al CNE para que pueda tener mayor control sobre el tema de redes sociales. Lamentablemente no lo hicieron. Insisto, yo creo que una reforma de esta naturaleza implica un arduo debate, un profundo debate. Esta fue una reforma que la planteó el correísmo en el periodo pasado, ¿sí? Y le dieron solamente primer debate, porque si le hubieran dado segundo debate no se hubiera aprobado en el periodo pasado. ¿Por qué? Porque ahí él no tenía los 70 votos necesarios para aprobarla. Por eso es que la pusieron en el cajón del escritorio hasta que pase el proceso electoral y obviamente sea en la nueva asamblea donde se la pueda aprobar, porque si hubiera sido el anterior, los votos no los hubieran tenido. ¿A quién le convienen más estas reformas? ¿A ambos partidos o sale beneficiado la Revolución Ciudadana? Obviamente la Revolución sale beneficiada de largo, porque yo algo le puedo decir con seguridad. En 4 años el gobierno no va a tener la votación que tiene ahora. ¿Y por qué es lo que no logran entender todavía ellos? ¿Por qué asegurar esto? ¿Por el desgaste natural de la gestión? Pero obvio que es el desgaste natural, pero lo más importante, que no entienden algo. Las normas no se los deben hacer para la coyuntura. Hoy que yo tengo alta votación, tengo que cambiar la norma porque me favorece. Para cuando baje el tema, le cambio la norma. No, esta norma venía funcionando bien desde el 2021. Está funcionando bien. La norma como tal está representando, vea usted, Alianza País, el ADN sacó 44% de los votos y llegó con 66 legisladores. Es decir, casi está igual el porcentaje de votos con el número de representación. Entonces, ¿por qué tiene que cambiar ese método? Porque ellos quieren que ahora, con el 43% de los votos, quieren tener el 70% de los escaños. Y eso obviamente está mal, porque no ayuda ni a la democracia y obviamente viola la Constitución de la República. De acuerdo, asambleísta, me quedo con eso. Entonces hay una afectación directa a la democracia y no va a haber representación de minorías, como usted bien lo dice.
por parte del Partido Social Cristiano, ¿no? Eso es lo que ustedes en este momento están argumentando según sus ideas, las que ha expuesto en este espacio. Nos quedamos entonces pendientes de ver lo que ocurre mañana, aunque bueno, ya sabemos lo que va a ocurrir, un poco ya lo estamos viendo, ya está decidido. Gracias nuevamente a Alfredo Serrano, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Gracias a usted, que tenga una buena noche. Igual para usted, una buena noche. Noticias